Hola, buenos días. Me parece que se me oye bien. Eh, bueno, mi nombre es Óscar Sierra y nada, daros la bienvenida a este webinar que vamos a comenzar con este webinar de economía familiar para principiantes que bueno, realizamos. Se realiza desde Asofin. Mi nombre es Óscar Sierra, soy de Economistas Sin Fronteras. Lo realizamos en colaboración ambas entidades y el objetivo es acercar esa parte de las finanzas, unas finanzas básicas al usuario, en la que bueno, poder repasar algunos conceptos, de los conceptos más básicos y de aquellas situaciones en las que bueno, se supone que deberíamos conocer de antemano para bueno, desenvolvernos en el día a día y bueno, pues no, en muchos casos o no conocemos o aprendemos un poco a base de prueba y error, ¿no? Entonces, bueno, como os comentaba, mi nombre es Óscar Sierra, pertenezco a la Fundación Economistas Sin Fronteras y nos dedicamos, bueno, básicamente a aspectos de la economía como la responsabilidad social, las inversiones éticas y también la educación financiera. Agradecer también a Sofin pues, la posibilidad de participar en el webinar y nada, sin más vamos a comenzar y para ello bueno, voy a poner una presentación en la que bueno, iremos viendo un poco todos estos conceptos también para que queden un poquillo que negro sobre blanco, ¿no? Y que podamos hablar sobre algo. Sí comentar que, bueno, que las preguntas que pueda haber durante la sesión, como son bastantes temas, pues que los dejemos en el panel se dejen en el panel de preguntas y respuestas y bueno, las iremos respondiendo, las dejaremos para el final, pero bueno, utilizar por favor el panel de preguntas y respuestas. Vamos a presentar. Me parece que está todo correcto. Y como os comentaba, bueno, el webinar de hoy es Economía Familiar para Principiantes, que hacemos desde Asufin y Economistas Sin Fronteras. Y se va a dividir como en tres bloques. El primero de ellos es el más grueso, en el que vamos a estar más rato, que es el de conceptos financieros básicos. Vamos a repasar bastantes conceptos financieros y un poco viendo un poco la realidad del día a día, ¿no? Por otro lado, en segunda instancia, vamos a ver el bloque de planificar nuestras finanzas a nivel familiar o individual. Y una última parte más pequeña de bueno, conocer nuestros derechos y qué podemos hacer ante determinadas situaciones. Vale, pues sin más vamos a comenzar con algunos de los conceptos financieros básicos. Seguro que ya conocéis algunos o nos suenan, pero bueno, vamos a profundizar brevemente en cada uno de ellos para conocerlos algo mejor. Por un lado, lo más básico en nuestra relación con el sistema financiero, con la banca, es bueno, pues los productos de las cuentas bancarias como producto financiero. ¿Vale? En este caso, las más diferenciar dos tipologías fundamentalmente, que son las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro. Las cuentas corrientes son las que seguro que el 100% de las personas o el 99% de las personas que estamos aquí tenemos al menos una de ellas, y son bueno, las del día a día, que se llaman, ¿no? Las que utilizamos diariamente para poder bueno, realizar pagos y cobros con nuestro dinero, ¿no? Donde tenemos depositado cierta cantidad de dinero y podemos utilizarlo para hacer cobros y pagos. Por tanto, están vinculados a domiciliaciones, es decir, se pueden automatizar, domiciliar pagos que yo tengo que hacer con mi dinero, pero de forma automática porque son recurrentes, ¿no? Es decir, el ejemplo más típico es las facturas de la luz, del agua o otro tipo de pagos que hago, por ejemplo,
impuestos, por ejemplo el IBI o la comunidad de vecinos, en los que, bueno, pues de forma automática, al ser mensualmente un pago normalmente mensual o bimensual, pues podemos hacerlo de forma automática, ¿no? Utilizamos para ello las cuentas corrientes. También están vinculadas al uso de cheques, que si bien hoy en día no es tan utilizado, pero todavía se sigue utilizando bastante en por ejemplo, compras de algunos bienes de gran valor, ¿no? Por ejemplo. Dentro de las cuentas corrientes tenemos una tipología que es poco conocida todavía hoy en día, que son las cuentas de pago básicas. Ahora hablaremos posteriormente de ellas, por lo que no me voy a parar mucho en esta diapositiva, pero que son un tipo de cuentas corrientes que nació exactamente en la orden de 2019 aquí en España y viene de una directiva europea y regula o pone, digamos, la primera piedra de lo que es la accesibilidad al sistema financiero por parte de toda la población, es decir, en caso de que no la tenga, ¿no? E intenta incentivar y ayudar con ese acceso al sistema financiero, que en algunos casos hay personas que no tienen. Las cuentas de ahorro, que serían la otra tipología de cuentas, como su propio nombre indica, valga la redundancia, están destinadas al ahorro. Tradicionalmente y antiguamente, ya más que otra cosa, estaban relacionadas con esa cartilla, libreta, donde se anotaban los movimientos, y hoy en día, en muchos casos, hay modelos híbridos de productos por tanto la banca tradicional como la banca online, pero sí que es cierto que al final la filosofía es esa filosofía de ahorro, de depositar con una visión más a medio y largo plazo un dinero que yo no voy a utilizar para esos pagos y cobros que hago diariamente, ¿no? O de forma más rutinaria, como es en el caso de las cuentas corrientes. Por lo tanto, lo habitual aquí es que las cuentas de ahorro tengan una mayor cantidad de dinero donde lo tengo depositado con una visión más largoplacista. Sí que es cierto que antiguamente, los últimos 5 o 10 años, 5 o 8 años, las cuentas de ahorro se habían equiparado mucho o habían dejado un poco de tener cierto sentido o el sentido histórico que habían tenido, porque una de las características, aparte de dejarlo a largo plazo, es la remuneración, la rentabilidad que nos ofrecen los bancos por tener ese dinero en las cuentas de ahorro que puede ser que la cuenta corriente no ofrezca, ¿no? Esto, como ya digo, siempre depende del producto y del banco que estemos hablando y del momento temporal, pero perdón, pero las cuentas de ahorro siempre están ligadas con una mayor rentabilidad o con un ofrecimiento por parte del banco de una mayor rentabilidad para esa captación de fondos. En este caso, ahora, los últimos 5 o 8 años, la verdad es que la rentabilidad era nula directamente o muy, muy pequeña, del 0,01 a lo mejor. Y hoy en día sí que es cierto que empieza a remontar con todo esto, con toda la subida de tipos de interés del último año. Hablaremos más adelante de ello. Algunos conceptos que tenemos que tener claros relacionados con las cuentas y que esto mucha gente conoce, pero hay que establecer un poco aquí dar un poco de luz a estos conceptos y darles la importancia que tienen. Por un lado, son el titular, es decir, la persona propietaria del dinero, la titular de la cuenta, es la que tiene el rango de titular ante el banco y ante cualquier estamento, y esto le da una serie de características. Es la propietaria del dinero y, por tanto, puede operar con la cuenta de forma ilimitada, evidentemente, y en este caso también puede haber una persona titular o varias personas. En este caso puede haber 2, 3 o las que sean, pero la característica que aquí entra en juego es, en el caso de que haya 2 o más,
podemos tener dos titulares en los que ambas dos personas serían propietarias del dinero al 50%, si son 3, un tercio, ¿vale? Eso ante a efectos fiscales, por ejemplo, o legales. En este caso ellos tienen que establecer si es una cuenta mancomunada o indistinta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es en relación con las firmas o los permisos, básicamente hablando un poco más de forma informal, los permisos que necesitan para hacer determinadas operaciones. Es decir, que las cuentas mancomunadas necesitan la firma del resto de titulares para poder operar con la cuenta, con lo cual, aunque yo sea titular y propietario de parte del dinero, no puedo disponer de los fondos de la cuenta o hacer determinadas operaciones sin el permiso de los otros titulares, sea uno o sean varios. Si tuvieran firma indistinta la cuenta, entonces sí. Entonces, uno de los titulares puede operar y puede, bueno, disponer del dinero, por ejemplo, sin el consentimiento del resto. Esto también se puede mezclar, es decir, puede haber cierta cantidad de dinero o disponer de cierta cantidad de dinero de forma indistinta y a partir de un cierto límite estar, digamos, bloqueado para el uso individual y tiene que ser un permiso colectivo, ¿no? En este caso mancomunado. Otro de los conceptos relacionados con las cuentas, la posibilidad de, en vez de ser titular, ser autorizado. ¿Qué es una persona autorizada? Una persona autorizada es aquella que, primero, previamente el titular ha autorizado ante el banco, esto lo normal es ir presencialmente a hacer esta operación, y el titular autoriza, si son varios, tienen que hacerlo esos varios, autoriza a realizar determinadas operaciones con la cuenta. No significa que el dinero sea suyo, sí significa que puede operar con la cuenta y, por ejemplo, mover dinero, hacer alguna transferencia o disponer del dinero que existe en la cuenta. Esto es importante porque permite tener dos tipos de figuras, una con la que comparto todos los derechos y obligaciones sobre el dinero y la cuenta, pero también puede ser autorizado entre familiares o personas muy cercanas. En algunos casos puede ser muy interesante tener más de un titular o más de un titulario autorizado en determinadas cuentas, pero en todo momento tengo que ser consciente de los roles que yo tengo respecto a la banca en todas las cuentas, ya sea de titular o de autorizado en cuentas de otras personas, familiares o no. En este caso, por ejemplo, un rol típico en las cuentas de titulares de firma mancomunada es en las comunidades de vecinos, para crear seguridad y confianza de que ninguna de las personas se va a llevar el dinero de la comunidad de vecinos. La presidencia, por ejemplo, que le toque en ese momento, pues necesita de la firma de al menos dos, que suele ser, por ejemplo, pues el presidente o presidenta y la administración de la finca, ¿no? De esa forma se pueden moldear un poco y adaptar esa disposición de la cuenta y, por tanto, del dinero, ¿no? Que en este caso es colectivo, es de una comunidad de vecinos. Otro de los conceptos importantes respecto a las cuentas es conocer qué es esto del código IBAN. Seguro o es muy probable que lo hayamos visto, pero tenemos que conocerlo, tanto si no lo hemos visto como si no, tenemos que saber exactamente qué es, porque bueno, el código IBAN es necesario en muchos casos para mover dinero o para establecer ciertas operaciones, como domiciliar unos pagos o hacer una transferencia, ¿vale? O que me la hagan a mí o que la haga yo. En este caso, el IBAN lo podemos entender un poco como el DNI de las cuentas, ¿vale? Como el DNI o NIE, el número que identifica a una cuenta bancaria, y es el antiguo número de cuenta, conocido por todo el mundo, pero a la que se le ha añadido un código país y dos dígitos de control. En este caso, la forma que tiene el IBAN es esta que pongo aquí más abajo, y bueno, son los típicos 20 cifras que existían antiguamente en número de cuenta, que incluían un dígito de control, la oficina, la entidad y el número de cuenta propiamente dicho.
a la que se le han añadido esos 4 otros dígitos, el código país y otro dígito de control por seguridad. Este IBAN, aparte de ser muy engorroso, porque evidentemente es muy difícil y muy raro que la gente se lo sepa, entre otras cosas porque podemos tener varias cuentas, no solo una, en este caso lo que sí que es importante es saber cuál es y saber dónde puedo consultarlo, ¿no? En este caso, siempre puedo, tanto en mi banca digital como en el banco, en la documentación de mi cuenta o en las comunicaciones con el banco, o le puedo preguntar al banco cuál es mi código IBAN de una cuenta o de varias. Hablábamos antes de las cuentas de pago básicas y os poníamos en el chat un estudio de Asofin en el que se investiga sobre las cuentas de pago básicas y qué es esto qué es este producto, digámoslo así, para comenzar. Son cuentas creadas, ya digo, hace unos 4 años que salió la normativa que las reguló en España y están pensadas para clientes que no tengan ningún otro tipo de cuenta. Es decir, si yo tengo una cuenta abierta hoy en día en España, no están pensadas para mí, a pesar de que, bueno, a futuro es posible que pueda pedir modificación. Lo que está pensado es para personas que no tienen previamente una cuenta y pueden acceder de esta forma, creando esta cuenta básica, al sistema financiero. Todos sabemos que hoy en día sin una cuenta bancaria es muy difícil hacer determinadas operaciones y sobrevivir, digamos así, de forma rutinaria en el día a día, ¿no? Con unas finanzas básicas, simplemente pues, para pagar cosas o para recibir cierto dinero, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, pues tanto, por ejemplo, de personas extranjeras que vienen a España o ya sea a trabajar o a estudiar, el abrir una cuenta en algunos casos puede ser bastante complicado si yo no tengo unos ingresos previos, por ejemplo. Hay otro tipo de personas que residen en España desde hace mucho tiempo, pero que a lo mejor por una cuestión de que era el familiar, la pareja, quien tenía esa cuenta, la cuenta bancaria y la titular, pues por lo que sea no han dispuesto no son titulares de pleno derecho de una cuenta, ¿no? En este caso sí que está pensado para ellas y además tienen 2 tipologías, digamos, de cliente. En este caso, una sería el que tenga factores de vulnerabilidad para la cual hay que demostrarlo ante el banco, evidentemente, pero me saldría gratuita la cuenta. Es decir, sería gratis para mí tener esa cuenta si demuestro estar en una situación de vulnerabilidad. Si no lo puedo demostrar, las comisiones o gastos máximos que operan en esta cuenta son de máximo 3 euros al mes. ¿Vale? Es decir, 36 euros al año, en lo que yo tendría un producto bancario básico para poder operar con mis finanzas. Es muy importante aquí indicar que no es obligatorio adquirir ningún otro producto o servicio del banco. Es decir, estas cuentas los bancos están obligados a tenerlas como producto, sin embargo, hemos constatado, pues tanto a Asofin como con Economistas Sin Fronteras, que no son todo lo publicitadas que debieran para nuevos clientes, ¿no? Para nuevas personas y en muchos casos, incluso sabemos de casos que no se llegan a comerciales que no conocen ni siquiera esta cuenta por falta de información, ¿no? ¿Qué características tienen? Bueno, pues estos 3 euros al mes como máximo, o incluso gratuito, me permiten la apertura, la utilización y el cierre de cuenta. Es decir, el poder hacer estas operaciones de forma gratuita solo con ese gasto máximo de 3 euros al mes. Hacer un depósito de fondos en efectivo en euros, evidentemente, e ingresar dinero en la cuenta y poder retirarlo en efectivo en las oficinas o cajeros automáticos de España o de otros Estados miembros de la Unión Europea. Además de eso, de poder retirar dinero, me permiten hacer operaciones de pago mediante una tarjeta de débito o prepago incluidas pagos en línea, ¿vale? Esta tarjeta está incluida y me permiten también hacer hasta 120 operaciones de pago anuales en euros dentro de la Unión Europea. Estas limitaciones me permiten hacerlo gratuito, pero es cierto que si me paso, por ejemplo, de las 120 operaciones, puede llevar otro tipo de gastos o comisiones.
Para más información, tanto en el chat que os hemos dejado el estudio de Asofin, como indicaros que tanto Asofin como Economistas Sin Fronteras formamos parte del Observatorio de Cuentas de Pago Básicas, creado para precisamente investigar y estudiar cómo se están implantando y cómo están avanzando la implantación de este tipo de productos. Vale. Comentaban por aquí, es recomendable tener siempre un autorizado en la cuenta. Me refiero si solo estoy yo como titular y me pasa algo. ¿Ningún familiar podría sacar dinero? Efectivamente, si yo estoy de titular y no tengo ningún otro titular ni autorizado, ningún familiar podría, y me pasa algo a nivel de fallecimiento, hablamos, o de imposibilidad de sacar el dinero, por ejemplo, entrar en coma o algo similar, ese dinero no podría disponerse de él y, por tanto, hasta que yo esté operativo, yo pueda hacerlo por mí mismo, o en el caso de fallecimiento, hasta que se dirima la declaración de herederos de esa persona y los herederos tomen posesión de ese dinero para poder disponer de él. Con lo cual, en algunos casos, efectivamente, es recomendable, aunque si yo fallezco, mis autorizados no tienen el permiso porque el autorizado no tiene por qué coincidir con el heredero, es decir, un fallecimiento no implica permiso para los autorizados de poder usar ese dinero, porque no tiene por qué ser la misma persona, pero sí que es cierto que si no es fallecimiento y me pasa otro tipo de impedimento, esa persona autorizada sí podría disponer de ese dinero en caso de emergencia, ¿no? O de necesidad médica, por ejemplo, sanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, bueno, pues alguien de una confianza plena, como puede ser un familiar directo o otro tipo de persona, en algunos casos pues sí que está recomendado poder tener esa persona autorizada, ¿no? Vamos allá con algunos otros conceptos financieros básicos, como son el préstamo, el aval y la inflación. Vamos a hablar primero de préstamos, ¿vale? En este caso, un préstamo se define como es una cantidad concedida de dinero más unos intereses que se devuelve en un periodo determinado en el tiempo, que puede ser unos meses, unos años, y por tanto esa cantidad que me han concedido como préstamo me lo devuelven, lo devuelvo, perdón, y además de eso devuelvo unos intereses pactados previamente por haber dispuesto de ese dinero en el tiempo, ¿no? Aquí es importante saber que los intereses en este caso es el factor determinante porque implica el precio al que me van a prestar a mí ese dinero. En este caso, como además los intereses están, lo hablaremos más adelante, estamos en una época bastante volátil con el tema de la inflación y de los intereses, el interés del dinero por las políticas monetarias del Banco Central Europeo, pues es importante saber, por ejemplo, si yo cuando pido un préstamo tengo una cantidad, tengo unos intereses fijos, pactados y que no se mueven en el tiempo, o unos intereses variables que dependen de algún indicador financiero como puede ser el Euribor, lo daremos ahora más adelante. Esto es importante porque efectivamente en el medio o corto, medio y largo plazo me va a afectar, me va a impactar directamente si ese indicador financiero se mueve, ¿no? Si ese Euribor en este caso se mueve, que es lo que está pasando precisamente ahora. Lo comentaremos ahora más adelante. Por otro lado, hablar también de lo que es un aval. Un aval usado normalmente para la compra de casas, para garantizar el pago de hipotecas, es una forma de garantía que consiste en el compromiso de una persona, el avalista. No es a la persona que le prestan el dinero, sino que es una tercera persona a la que le prestan el dinero, sería el avalado, que tiene la obligación de devolver el préstamo. En caso de que esa persona falle o no devuelva, incumpla su compromiso de pago del préstamo, se recurre o se busca la garantía del avalista para responder de esa obligación, ¿no?
de esa obligación que tiene el avalado para devolver el préstamo, parte o todo, o la totalidad. Aquí sí que mencionar que lo típico en estos casos es, y que se ha hecho históricamente, bueno, ¿qué pasó hace más 15 años y por eso hoy en día se tiene mucho más cuidado a la hora de avalar un préstamo? Bueno, pues históricamente lo que se hacía es, si yo no tengo demasiados recursos financieros en los que, bueno, el banco me va a analizar mi riesgo de pago o de impago, en el caso de que ese riesgo sea relativamente alto, el banco puede optar por decirme, bueno, o no te lo doy, o solo te lo doy si alguien te avala o algo te avala, ¿no? Alguien con algún bien, con algún patrimonio. Lo clásico aquí es la forma más alta de aval, en este caso sería la vivienda. ¿Y qué pasó, por ejemplo, hace 20, 15 años previamente a la crisis de 2008? Bueno, pues que en muchos casos mucha gente se compró viviendas avalado por la vivienda de sus padres o de un familiar directo, que bueno, pensando que nunca incumpliría ese compromiso de pago en una situación normal. Lo que pasa es que llegó la crisis financiera hipotecaria de 2008 y esa situación se dio. Por tanto, mucha gente incumplió su compromiso pues porque se quedó sin trabajo o porque por cualquier circunstancia económica y en ese sentido se fue contra los avalistas para hacer cumplir ese compromiso. ¿Cuál es el resultado en estos casos? Bueno, pues que se perdía tanto la casa comprada por el avalado como el aval, en este caso la vivienda del avalista. Esto lo que provocaba es que era que encima, bueno, pues no solo perdías una casa, la comprada con ese préstamo hipotecario, sino que encima la otra vivienda que ya estaba pagada en su momento, ¿no? Esto, por tanto, hay que tener mucho, mucho cuidado y hay que pensar muy bien si avalo a alguien o qué forma de aval. En algunos casos también se puede avalar con rentas, no hace falta que sea una vivienda, un bien concreto, pero hay que pensar mucho porque en el caso de que nos avalen o en el caso de que avalemos nosotros, hay que pensar muy bien a quién lo hacemos o qué le estamos pidiendo y qué riesgos está corriendo, ¿vale? En el caso de que hagamos esa operación. Y luego otro de los conceptos más, además de moda totalmente, ¿no? Desde hace un año y algo, es la inflación. La inflación se define como el incremento del nivel general de precios de un país o un territorio durante un tiempo. ¿Vale? Normalmente se mide mensualmente, pero se mide el indicador de tiempo es anual. Y cuando existe inflación, es decir, hay un incremento del nivel general de precios, lo que hace es bueno, bajar el valor de la moneda y como consecuencia se produce una pérdida de poder adquisitivo por parte de la población. Es decir, yo sigo ganando lo mismo, pero con mis X euros, los que sean, me da para comprar en vez de 10 cosas, 9 cosas, porque esas 9 son más caras. Por tanto, mi salario me da para comprar menos bienes, servicios, y mi poder adquisitivo, por tanto, ha bajado. Para medir este aumento de inflación, ¿cuánto aumenta? Se utiliza el IPC, el índice de precios al consumo, que bueno, nos indica en un porcentaje cuánto ha subido en el último año ese nivel general de precios, ¿no? En este caso, bueno, seguramente lo conocemos todos y lo hemos oído un montón por medios de comunicación, que el IPC ha estado muy, muy alto este último año y medio prácticamente. Ahora se ha regulado un poco más. Si ya estaba alto, pues bueno, el año pasado con todo el tema de la guerra de Ucrania y de Rusia, bueno, pues la energía fue el factor fundamental que impulsó todo este aumento de precios y niveles tan altos que no teníamos desde hace 40 años, ¿no? ¿Cuáles son estas causas? Bueno, como comentaba, por un lado, se suele producir inflación de forma más o menos general por una cuestión de demanda, es decir, la demanda y la oferta, en este caso, se desacoplan y la demanda aumenta mucho más y la oferta no puede seguir ese aumento, con lo cual hay menos oferta para el mercado y a mayor demanda pues suben los precios de ese bien o servicio.
Esto no suele ocurrir de forma drástica, pero sí es bastante común el que bueno, se demanden determinados bienes y servicios y la oferta pues, tarda en la elasticidad, en este caso de esa oferta, pues es pequeña a lo mejor y tarda en aumentar su nivel. Por tanto, hasta que se aumenta la producción de ese bien y servicio, pues pasa un tiempo y por tanto los precios van subiendo y luego ya posteriormente, mientras se produce más cantidad, se van adaptando o regulando o minimizando, ¿no? esa subida. Por otro lado, otra de las causas es la subida de los costes de producción, es decir, yo tengo una serie de costes para producir un bien, si suben uno o todos, me pueden impactar en mis precios, en mis costes de producción y por tanto el coste que tengo es más alto y el precio que pondré es más alto para el mercado, ¿no? Esto también ha pasado este último año. O, por ejemplo, por contagio de un sector a otros, que también ha pasado. Aquí el ejemplo típico es sector de los hidrocarburos. Si sube, bueno, eso como coste de producción, pero, por ejemplo, si sube el transporte, aparte de yo usar el hidrocarburo, por ejemplo, para mi fábrica o lo que sea, pues el servicio de transporte que también usa hidrocarburos que yo tenía que contratar, pues al subir el sector del transporte sus precios, me impacta a mí en mi sector, que a lo mejor no tiene nada que ver con el transporte, porque bueno, incrementan esos precios y me cuesta más, ¿no? Por tanto, también me suben esos costes de producción. Y pasando de un sector a otro en ese aumento, ¿no? ¿Qué efectos tiene en este caso la inflación y sobre todo, bueno, pues estos, cuando existe, sobre todo de manera desbocada, ¿no? Como ha sido el último año y medio, de manera muy, muy, muy fuerte, como hemos comentado, la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, por tanto, consumo menos, baja el consumo de la población. En este caso, y como comentario, el consumo en España, por ejemplo, ha sido bastante fuerte el último año, básicamente por una cuestión había mucho ahorro del año de la pandemia todavía un poco guardado por parte de las familias y bueno, hay mucho, ese dinero bueno, ha compensado en parte esa menor capacidad de consumo, ¿no? Pero en términos normales, si los consumidores pierden poder adquisitivo, consumen menos y por tanto disminuye ese consumo general. Además de esto, bueno, la inflación provoca ciertos cambios en las políticas económicas, como ahora comentaremos, y crea esa incertidumbre de los tipos de interés que indirectamente también o de forma directa, al tener incertidumbre, provoca una bajada de la inversión. Y, por tanto, además de tener menor poder adquisitivo, también perdemos capacidad de ahorro a la hora bueno, de nuestra renta, ¿no? De ahorrar con nuestra renta. Si ya hemos pedido poder adquisitivo y tenemos que gastar algo más en comprar lo que antes comprábamos con menos cantidad, pues de algún sitio tiene que salir. O tenemos una subida salarial o lo tenemos que compensar en parte comprando menos, bajando el consumo, o ahorrando menos, bajando el ahorro. O ambas dos cosas. Comentábamos antes el Euribor y los intereses. Esto la verdad es que es un tema bastante interesante hoy en día. Hace unos años era bastante plano de contar, pero hoy en día, claro, la subida de los tipos tan exagerada que está habiendo por parte de los bancos centrales de los tipos de interés, lo que impacta directamente es en en que el Euribor, que es el tipo al que las entidades bancarias, es decir, este no es el tipo de interés que marca el Banco Central Europeo o un banco central, sino que el Euribor es un indicador que nos dice el tipo al que las entidades bancarias de la zona euro, ¿vale? Para la moneda, la divisa euro, se compran y se venden entre sí el dinero, entre ellas, ¿vale? Entre los propios bancos. Este índice, que se usa de referencia para muchas cosas, también es el más común para las hipotecas. De ahí el conocimiento por parte de la población, de la mayoría de la población del Euribor, y es un indicador, un índice que se publica mensualmente. La media mensual es diario, pero se establece una media mensual en el que se basan esos para los cálculos, ¿no? Que dependan del Euribor. El caso más típico es las hipotecas variables, que seguro que conocemos, y en el que, claro, vemos que la gráfica
Por un lado, destacar bueno, que claro, no estamos en los límites del Euribor. El Euribor ha estado por encima del 5%, como vemos, ¿no? Desde su creación con la moneda euro, pero evidentemente el problema aquí es, además de alcanzar ya niveles del 3, entre el 3 y el 4% que está actualmente, el problema es la subida tan desproporcionada que ha generado se ha generado el indicador por la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo desde primeros de 2022. En primeros de 2022 estaba en el menos 0,5, como vemos ahí en la gráfica, o rondando el menos 0,5, y bueno, en una cuestión de meses, bueno, pues estamos en abril, pues ha hecho poco más de un año, estamos rondando entre el 3 y el 4%. Creo que actualmente está rondando el 3,6, 3,8% para abril. Claro, el problema está en que normalmente el indicador no se mueve de una manera tan rápida, ¿no? Vemos que sí que hubo una bajada muy grande y una subida relativamente alta en 2006, 2008 y una bajada en la crisis de 2008 a partir de 2009. Vemos cómo bajó muchísimo. Y luego, ¿qué pasó? Bueno, que a partir de 2014 y sobre todo 2016, las políticas del Banco Central Europeo fueron las de, bueno, paliar la economía, ayudar a la economía bajando los tipos de interés de forma histórica, incluso hasta el 0%, ¿no? ¿Esto qué pasó? Bueno, lo que propició es que el indicador se quedó en negativo varios años y bueno, ha habido una época bastante singular y desde luego fuera de lo común y de lo habitual en los ciclos económicos, que ha sido, pues eso, con el dinero prácticamente gratis, ¿no? O a un coste muy bajo. ¿Qué pasa? Que en poco más de un año, o en menos de un año, se ha dado la vuelta totalmente y claro, ahora yo puedo tomar decisiones de endeudamiento, pero si yo ya la tomé antes y dependo del Euribor, esto está creando muchos problemas a la hora de enfrentarnos al pago de la deuda, ¿no? A ese pago de hipotecas que claro, ha cambiado muchísimo pues, los tipos de interés, sobre todo si lo contraté durante los últimos años. En cambio, las deudas, los préstamos o hipotecas a tipo fijo no dependen de este indicador y por tanto no cambian su tipo de interés por mucho que suba o baje el Euribor, ¿no? Aquí tenéis os dejo un par de titulares de Asofin, bueno, que en los que se establece, son de primeros de este año y para que veamos un poco el ejemplo, ¿no? En cifras realmente en qué se transforma esto, ¿no? O sea, en junio la subida, que la gente que revise su hipoteca ahora, mayo, junio, puede llegar al 4% de diferencia respecto al año pasado. O sea, perdón, que el Euribor llegue al 4%, cuando llega al 4%, puede rondar una subida tan grande del tipo de interés respecto al año anterior que puede acumular una subida cercana a los 3.000 euros de diferencia que yo voy a tener que pagar o que van a tener que pagar esas personas en su hipoteca, ¿no? Y luego la otra cara de la moneda siempre, ¿no? Con los tipos de interés tan altos, las hipotecas y los préstamos ahora mismo están mucho más caros que estaban hace un año y algo, año y medio, 2 años. Sin embargo, aún hoy en día la banca se resiste a remunerar de forma adecuada los depósitos, las cuentas de ahorro o los intereses que da, la rentabilidad que da por el dinero que nosotros depositamos en los bancos, y la banca española la verdad es que está a la cola en Europa ahora mismo en lo que es la remuneración de depósitos y cuentas, en asumir estos mayores intereses, ¿no? O sea, sí que es cierto que los intereses en la deuda ya los han interpuesto y los han asumido, y contratar una hipoteca o contratar un préstamo me sale mucho más caro que hace un año y medio. Sin embargo, en las cuentas y depósitos todavía hay entidades bancarias españolas que están remunerando las cuentas de ahorro al 0%, ¿no? Y depósitos pues bajitos, ¿no? En torno al 1, como mucho el 2%, cuando vemos que el interés está mucho más alto, ¿no? Está casi llegando al 4%.
En este caso, bueno, pues os dejo un par de titulares y de noticias de Asofin para que, bueno, poner un poco cifras, ¿no? a toda esta teoría de los tipos de interés, realmente en qué se traduce, ¿no? Vale, vamos allá con otros conceptos financieros básicos como son las formas de pago. Hablaremos ahora posteriormente de algunas de ellas y en este caso cada vez tenemos más formas diferentes de hacer, de pagar productos, servicios, en detrimento en este caso de lo que es la forma tradicional, la de toda la vida, que sería el efectivo, y la más antigua además, de pagar pues nuestras compras. Y, por ejemplo, bueno, pues tenemos, aparte del efectivo, evidentemente, podemos hacerlo a través de un ingreso bancario, por una transferencia bancaria, con un cheque o talón, también con tarjetas de débito, crédito, prepago, ahora lo veremos. También comentábamos antes, domiciliando en cuentas corrientes, o con plataformas de pago como PayPal o Bizum. En este caso son dos ejemplos, realmente hay muchas otras, pero sobre todo nos pararemos más adelante un poquito más en Bizum como medio de pago a la hora de, bueno, ahora mismo el que más incremento en uso tiene en España, sin duda además, los últimos años incluso ha acrecentado con la pandemia, ¿no? Lo veremos ahora un poquito más adelante. Por un lado, las transferencias, un poco lo más clásico, la forma más clásica de mover dinero entre cuentas bancarias. Diferenciamos dos conceptos, transferencia y traspaso. Es decir, en una transferencia y un traspaso, técnicamente, la transferencia es enviar dinero de una cuenta bancaria a otra y un traspaso es una modalidad dentro de esas transferencias que es dentro de la misma entidad bancaria, es decir, de una cuenta a otra. No tiene al contrario de lo que se piensa de forma más común, no tiene por qué ser del mismo titular. También nos sirve en el mismo banco otro titular. La diferencia aquí fundamental, más que el concepto técnico que no es tan importante, son tener en cuenta los plazos. En un traspaso, es decir, dentro de la misma entidad bancaria, mi dinero, mi transferencia llegará al instante o tardará muy poquitos minutos en llegar y la transferencia no tiene por qué. La transferencia puede llegar a tardar hasta 2 días o 48 horas hábiles en llegar a destino. Puede ser que llegue al día siguiente, también dependiendo de la hora que la haya hecho o de mi banco incluso. Hay bancos que dan un servicio añadido para mayor rapidez, pero en este caso la transferencia tradicional o habitual da este decalaje en el tiempo que hay que tener en cuenta, sobre todo si tengo prisa en que llegue el dinero a destino, ¿vale? Claro, como los bancos, como empresas, al final, en la búsqueda de tener más oferta de productos y ganar más dinero, ofrecen la posibilidad de hacer una transferencia normalmente y además de una forma muy marketingiana, digámoslo así, ¿no? Siempre nos lo ubican como la más vistosa y la transferencia tradicional es como la más apagada, ¿no? Por ejemplo, en banca virtual pasa esto mucho. ¿Y qué diferencia hay entre esa transferencia que nos ofrecen, bueno, digamos la transferencia urgente que suelen llamar, que llega al instante? ¿Qué pasa? Que llega al instante, es un servicio que me está dando el banco y por tanto me va a cobrar por ese servicio, me va a cobrar una comisión, ¿vale? Por tanto hay que tenerla en cuenta y salvo que tenga prisa, pues no me va a ser interesante a la hora de hacer las transferencias mediante esa transferencia urgente, pero es interesante saber que existe esa opción en el caso de que tenga esa necesidad como consumidor y bueno, pues en determinado momento puntual poder hacer uso de ella aún pagando la comisión, ¿no? Es decir, bueno, pues si en ese caso estoy dispuesto a pagar ese servicio de urgencia, pues saber que existe, ¿no? En este caso, si no, la transferencia habitual pues tardaría 1 o 2 días en llegar. En este caso también los costes, es decir, en el traspaso lo más habitual es que no tenga costes, la transferencia puede diferir. Es verdad que hay muchos tipos de cuenta hoy en día que son gratuitas, pero la transferencia no puede que me cobren en algunas modalidades de cuenta, que me cobren por hacerla, ¿no? Por tanto, también esta diferencia un poco, sabiendo que la transferencia puede ser también gratuita, pero el traspaso al ser la misma entidad bancaria sí lo es, ¿no? Y luego, diferentes tipos de transferencias según el origen y destino pueden ser nacionales o exteriores. Si no voy a hacer una transferencia al extranjero,
bueno, pues nunca haré una exterior, salvo que me la hagan a mí, ¿no? Las nacionales son aquellas que interviene una cuenta, pues en este caso, 2 cuentas españolas, ¿no? Y se mueve dinero entre ellas. ¿Cuál es la forma de ordenarlas, de hacer la operativa? Bueno, hay 3. Básicamente, la primera de ellas, que era la más habitual antiguamente, era ir personalmente a la oficina y que en ventanilla, en caja, me la hicieran. El empleado o la empleada del banco. ¿Qué pasa? Que ya desde hace unos años, con la excusa un poco de los tipos de interés tan bajos y de la bajada de los márgenes de rentabilidad, empezaron a cobrar por hacer este tipo de oficinas, con la excusa tanto de los tipos de interés como de la digitalización de la banca. O si no quería que me cobraran, me tenía que ir al cajero o a dispositivos electrónicos, que es hoy en día la opción más utilizada, también porque tiene ciertas ventajas, por ejemplo, a nivel de horarios o a nivel de desplazamiento, ¿no? Que no necesito ir a la oficina para hacer ese tipo de acción o de operativa. Pero bueno, un poco entrando el sector bancario en esa dinámica que han entrado también varios sectores de el self-service, ¿no? El, digamos que háztelo tú mismo a la hora de hacer tú tu operativa en vez de que la haga la persona empleada del banco, ¿no? Sí, comentan por aquí una pregunta que si el Bizum se considera transferencia traspaso. Bueno, el Bizum, lo vamos a ver ahora, actúa como un traspaso en términos de inmediatez y de momento, digo de momento porque esto, claro, siempre puede cambiar esas condiciones, es gratuito, con lo cual a esos efectos de plazos y de costes actúa como un traspaso, pero se considera una transferencia en tanto en cuanto va a otro banco, porque Bizum se pueden hacer entre bancos. Ahora comentaremos más, ¿vale? Por tanto, técnicamente es una transferencia porque es más amplio, pero actúa en términos de plazos y de costes, lo podríamos equiparar a un traspaso a la hora de, bueno, pues de que es gratuito y de que el plazo es instantáneo, ¿no? Y es inmediato a la hora de llegar el dinero. Otro tipo de formas de pago son las tarjetas. Este también es muy, muy clásico, ¿no? Llevamos toda la vida utilizándolos y ahora mismo podemos, digamos, establecer 3 tipos de tarjetas, aunque ya advierto, y esto sí que es recurrente en todas las temáticas que tratamos, y es el que también depende de un poco del producto, incluso del banco. Las condiciones y las características. ¿Por qué? Porque ahora mismo, por ejemplo, hay tarjetas, por un lado de crédito, por otro lado de débito, que son las tradicionales, diferenciadas, pero hoy en día ya hay entidades que comercializan tarjetas híbridas, que son un mix de ambas dos, ¿vale? Pero bueno, vamos a dar lo que son las tipologías, las 3 tarjetas. Por un lado la de crédito, que es un poco la histórica, aunque realmente el nombre histórico, pero sí diferenciarla de la de débito, ¿no? Que también es históricamente la que se ha utilizado, y diferenciarla básicamente en que ambas dos, en este caso, están vinculadas a una cuenta corriente, permiten retirar dinero en cajero, el crédito, pero la diferencia está en que el crédito, el cargo que me hacen del dinero dispuesto, no se hace en el momento, sino que se hace o a final de mes o a mes vencido. Eso de forma habitual, incluso yo puedo diferir en el tiempo más hacia adelante ese cargo. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, pues posibles comisiones. ¿Cuáles son estas comisiones? Por un lado, es habitual que la comisión por tener la tarjeta de crédito como producto contratado sea más alta que la de débito. Incluso la de débito puede ser gratuita y la de crédito no. Eso no quiere decir que siempre sea así y dependerá de mis condiciones como cliente y también del banco en el que yo esté y que lo que me ofrezca, pero sí la tendencia es que la de crédito es más cara o con unos costes más altos que la de débito. ¿Por qué? Bueno, básicamente tiene sentido. Es que yo estoy haciendo uso de 2 servicios. El medio de pago, lo que es la tarjeta en sí, y además el banco me está prestando un dinero a crédito durante unos días o semanas como poco. Y también me da la opción de prestármelo durante unos meses. Con lo cual, en ese caso, hago uso de ese préstamo al menos, o de ese crédito, al menos unos días o semanas. Con lo cual ya se diferencia de esa tarjeta de débito y hago uso de más servicios del banco. Es cierto que la tarjeta de crédito puede ser interesante tener en determinados momentos, pero si lo que quiero es una tarjeta con el menor coste posible, lo habitual es usar la de débito, que igualmente está vinculada a mi cuenta corriente, pero dispone directamente de mi dinero, no del banco.
¿vale? La de crédito dispone de dinero del banco y a final de mes o al mes siguiente el banco me viene y me dice, a ver, te has gastado tanto el mes anterior, te lo voy a cobrar todo junto. En la de débito no, me lo van quitando en el instante que yo voy haciendo uso de ella. Me lo pueden quitar directamente o me lo retienen y a lo mejor tarda un día o dos en hacerse efectiva la operación, pero igualmente me lo inhabilitan para poder usar ese dinero de mi cuenta corriente. Es mi dinero el que estoy usando, la de crédito no, estoy usando el dinero del banco, ¿vale? Por tanto, el cargo es en el momento y a +2 permite retirar dinero en caja, ¿vale? Otra tipología diferente, esta vez sí, bastante diferente a la de crédito y débito, es la tarjeta de prepago. ¿Cuál es esta modalidad de prepago? Bueno, básicamente no está vinculada a ninguna cuenta corriente, con lo cual no tiene un soporte monetario detrás de dinero del que pueda, digamos, tirar y necesita recargarse previamente a su uso para poder usar, para poder tener dinero, ¿vale? Porque no está vinculada. Funciona más o menos como los móviles antiguos al inicio de los móviles, cuando eran la mayoría por prepago, por tarjetas prepago que se recargaban, ¿no? Con 6, 10 euros. Bueno, en este caso yo la recargo, la puedo recargar con 20, 50, 100, 500 euros, lo que quiera, y gastarlo cuando quiera. Si yo tengo algún problema con ella, la pierdo, me roban los datos o lo que sea, solo me pueden quitar la parte que está cargada en la tarjeta, nada más. ¿Vale? Estas tarjetas de prepago las ofrecen las entidades bancarias y además otras entidades tipo, por ejemplo, correos. Y lo que se utilizan mucho es, bueno, pues para tener una confianza añadida, sobre todo en las compras online, en Internet. Así la gente que las usa, evita poner su tarjeta de débito o crédito en la página web, en el pago, y pone una tarjeta de prepago que a las malas que tenga algún problema, bueno, pues solo me pueden quitar el dinero que hay ahí. Implica, eso sí, un poquito más tiempo, porque claro, previamente a comprar algo tengo que recargarla, ¿no? con ese dinero. Salvo que ya tenga un saldo continuo, ¿no? Aquí apuntar que no hemos hablado de las tarjetas revolving, ¿vale? En Asufin tenéis mucha información sobre este tipo de tarjetas, pero mucho ojo con estas tarjetas. Son tipologías o asociadas a tarjetas de crédito, porque lo que al final implican es comprar endeudándome, ¿vale? A crédito, productos, servicios que, bueno, se caracterizan por una facilidad en ese crédito. Es decir, cuando yo tengo una tarjeta de crédito contratada con el banco, me hace un estudio de solvencia y me da unos límites. En las tarjetas revolving, la facilidad para acceder a ese dinero es mayor, pero también los intereses suelen ser bastante superiores a los que, por ejemplo, pues, me cobraría el banco con una tarjeta de crédito mía, personal, si yo difiero el pago la misma cantidad de tiempo que en una revolving, ¿vale? O sea que aquí mucho ojo con las tarjetas revolving, porque ha habido muchos casos, aquí os dejo un par de ellos, también titulares de Asufin, en el que bueno, las tarjetas revolving suben su precio hasta el 21% de interés. Esto es muchísimo, esto es altísimo a la hora de... Y ninguna tarjeta de crédito se acerca ni de lejos a estos tipos de interés. Y luego también, ojo, con que las tarjetas revolving, en muchos casos, las TAE no integran todas estas comisiones, seguros, condiciones que me imponen para hacer uso de esta tarjeta, ¿vale? Luego hablaremos de la TAE. Como os comentaba, el Bizum. En este caso, el Bizum es una forma de pago, es un medio de pago que se creó hace ya unos pocos años, antes de la pandemia, que es una empresa y es propiedad de 23 entidades bancarias que operan en el mercado español. Es decir, es propiedad de la banca española y por tanto es tan seguro como hacer uso de una tarjeta de un banco o hacer una transferencia. En este caso por el tema de seguridad, ¿vale? ¿Qué es un Bizum? Es un servicio de pago instantáneo diseñado como para simplificar al máximo una transferencia bancaria, ¿vale? Está restringido porque está pensado para particulares con pequeñas operaciones, ¿vale? Recibir, por ejemplo, 60 al mes o 1.000 euros por operación, y también hay un límite, no recuerdo ahora cuál, hay un límite al mes también de recepción de dinero.
Luego también tiene la opción de empresas con otro tipo de limitaciones, pero que tiene un coste para ellas, y también incluso para donativos a ONGs, por ejemplo, ¿no? En este caso se diseñó sobre todo en un inicio para particulares, familiares, amigos, para pagar a familiares y amigos de una forma mucho más directa y mucho más rápida e instantánea, y evitar el pago en efectivo. De ahí, justo con la pandemia y tanto con la pandemia, con el uso de la banca digital, como con el cierre de oficinas, o sea, es decir, una parte obligado casi, ¿no? de la falta de accesibilidad a ese efectivo en muchos casos, pues han propiciado que el Bizum se utilice cada vez más. Y estos últimos 2 o 3 años ha aumentado muchísimo el uso, ¿no? del Bizum como medio, como forma de pago entre tanto particulares como, ojo, también para empresas. Ya se nos permite pagar a través de Bizum, es decir, que en algunos comercios no me hace falta tener una tarjeta de débito ni de crédito y les puedo pagar a través de Bizum directamente desde mi cuenta bancaria, ¿no? Esto no está tan extendido, pero sí que hay bastantes, ya hoy en día bastantes empresas que lo tienen esta forma. Comisiones. Se define una comisión en este caso bancaria, como una retribución que recibe, en este caso el banco, fija o variable, que percibe por un servicio. ¿Cuál es un poco la problemática? Que las comisiones bancarias son libres. Es decir, que el banco puede cobrar libremente lo que decida, salvo en el caso de que esa comisión esté expresamente limitada por una norma, como por ejemplo pasa con las cancelaciones de hipotecas o con créditos al consumo. Es decir, que en otro tipo de comisiones no reguladas, ellos pueden cobrarme lo que quieran. ¿Cuál es el límite? Que no tengan carácter abusivo. ¿Qué pasa? Que esto no es un límite, no es una cifra. Por tanto, ¿quién decide qué es abusivo y qué no? En última instancia es un juez quien decide si una comisión es abusiva o no. Por tanto, mucho cuidado también con las comisiones que nos cobran por los servicios. Y aquí una buena práctica y es siempre, bueno, utilizar los servicios que necesito, no aquellos que no necesito o que el banco quiere que yo utilice. Es muy típico, por ejemplo, las tarjetas de crédito suelen intentar que contratemos tarjetas de crédito porque precisamente tienen unas comisiones más altas o tienen una serie de ventajas para ellos, pero a lo mejor yo con una tarjeta de débito tengo más que suficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que adaptarse a los servicios que nosotros necesitemos, para así no correr riesgos de que nos cobren comisiones por cosas que ni siquiera necesitamos, ¿no? Vamos allá con los préstamos personales. La clasificación del Banco de España establece los préstamos personales en 4 tipologías, ¿vale? Vamos a hablar un poquito más en detalle de 2 de ellas, que son los créditos al consumo. Como primera categoría, es una categoría de préstamo personal, ¿vale? Y está diseñado, está regulado por la Ley 16/2011 de 24 de junio, que establecen contratos en los que la entidad facilita un crédito al consumidor entre 200 y 75.000 euros. Por tanto, no se diseñan para, por ejemplo, compra de viviendas, para eso está la ley hipotecaria. En este caso se diseña para un consumo, por ejemplo, pues hacer una reforma en casa, comprar un vehículo o electrodomésticos o cosas, normalmente productos grandes que necesito a lo mejor financiar porque no tengo suficiente liquidez. Por otro lado están los créditos rápidos, que son préstamos o créditos que se caracterizan porque es mucho más rápido de conceder ese bien, pero ojo, suelen ser a un precio muy superior o superior a otras operaciones. Es decir, el riesgo que se me estudia a mí como cliente, como consumidor por parte de la entidad financiera o del banco, se estudia mi riesgo financiero de impago y normalmente se establece incluso se me puede adaptar el tipo de interés, es decir, el precio que yo voy a pagar por ese crédito. En los créditos rápidos están establecidos que al ser los requisitos exigidos mucho más laxos, claro, son más fáciles de acceder, pero también son mucho más caros a la hora de devolverlos y la deuda que contraigo puede ser muy alta. Ahora os comentaré alguna cifra sobre ello. Los otros 2 préstamos personales que establece el Banco de España son los microcréditos, que son simplemente préstamos de reducido importe
cuyos destinatarios no cuentan con recursos o garantías suficientes para acceder a una financiación para poner en marcha proyectos, ¿vale? Sobre todo para el emprendimiento enfocado. Y luego los préstamos subvencionados, que son préstamos que están sujetos a un tipo de interés inferior al de mercado. Esto implica una participación de una entidad de crédito y una empresa, que es normalmente pública, que asume parte de ese coste, y normalmente está obviamente también diseñado para una actividad o proyecto que cumple unas determinadas características dentro del pliego de condiciones para acceder a ese préstamo subvencionado. Os comentaba, los créditos rápidos, que por profundizar un poco más aquí, son préstamos de importes pequeños que suelen ser concedidos de forma inmediata. Claro, yo los puedo contratar a través de internet, por teléfono, incluso en muchos casos la documentación que me piden es bastante pequeña y ni siquiera se mide si yo tengo garantía o no de recursos de devolución. Que por ejemplo en caso de entidades bancarias pues sí me pedirían para ver si yo soy solvente y tengo capacidad para devolver eso. Antes de contratar cualquier crédito rápido es importante asegurarme qué cantidad voy a pagar, qué cuota voy a pagar y ser consciente del precio que nos están prestando el dinero. Porque la mayoría de empresas que conceden este tipo de créditos no están supervisadas por Banco de España, ya que no es exclusivo de las entidades de crédito, de los bancos, y pueden establecer unos criterios de unos intereses elevadísimos, ¿vale? Aquí os pongo, por ejemplo, de Asufin, de los préstamos rápidos, un microcrédito que llegó a un interés superior al 3.597 TAE, que es una auténtica barbaridad, que obviamente en un juez declaró nulo, porque, bueno, raya totalmente, esto ya sobrepasa todos los límites, ¿no? Pero son muy superiores los costes respecto al mercado del dinero y de estos créditos rápidos, y no son aconsejables en términos generales, salvo situaciones muy particulares que tenga además toda la información y tenga controlado totalmente pues tanto la necesidad como la devolución de ese crédito, de ese préstamo. Comentaros también otro de los conceptos y es la TAE, ¿no? Que la hemos mencionado un par de veces, y es la tasa anual equivalente. Es un concepto financiero que, si bien tampoco tengo que conocer todos los detalles porque a lo mejor es muy técnico o porque no me acuerdo, pero sí tengo que saber, que me suene qué es y para qué sirve, ¿no? Para qué me vale a mí de forma como usuario, como cliente, consumidor. Es el coste de un préstamo o el rendimiento, también si lo aplicamos a productos, que producen productos de ahorro en un año. ¿Para qué sirve? Pues como su propio nombre indica, equivalente, sirve para equiparar, es decir, comparar productos diferentes o de bancos diferentes o de entidades diferentes y compararlos entre sí. Es un indicador, digamos, para homogeneizar todos esos intereses, todas esas comisiones, esas otras asteriscos que nos ponen en el contrato y poder compararlo con otro de similares características, ¿no? Puede ser, y pasa mucho, ¿no? Que, por ejemplo, el interés, lo que se llama el TIN, la tasa de interés nominal, el tipo de interés nominal, sea el mismo en dos productos, es decir, por ejemplo, yo que sé, el 2%, el 3%, sin embargo, el uno, la TAE puede ser el 3%, se queda ahí, o el 3,5%, y a lo mejor en el otro la TAE asciende hasta el 4,5%, desde el 3% de interés. Eso es porque lleva asociados una serie de costes que no se ven dentro del interés, y para eso se utiliza la TAE, ¿no? Para eso me sirve la TAE. Por tanto, tiene en cuenta las comisiones, la frecuencia de pagos, ¿vale? Las obligaciones que me lleva a cabo la operación, y es muy, muy útil para comparar ofertas en ese plazo, ¿vale? Os pongo también aquí lo que os comentaba, no confundir con el interés clásico que llamamos, que es el TIN, ¿vale? El tipo de interés nominal. Por último aquí, pararnos un poco en la ciberseguridad frente a los fraudes, es decir, es muy común hoy en día el haber recibido, seguro me apostaría a que el 99% de los que estamos aquí y de la población española en general, hemos recibido algún tipo de mensaje o de intento de fraude, ya que sale muy barato hoy en día para los delincuentes cibernéticos intentar estafar, ¿no? Y obtener información
de nuestra personal y privada, ¿no? Esto enfocado a lo que es la parte bancaria y financiera, claro, con un tema tan sensible y tan importante, hay que tomar medidas de prevención, ¿no? Pero esto no significa tener miedo a la banca digital o a las compras online, sino a asumir ciertas precauciones, igual que yo asumo ciertas precauciones que me han enseñado de toda la vida, como por ejemplo pues cerrar la puerta de mi casa con llave o ir con cuidado con la cartera, con el bolso por la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Ciertas precauciones un poco comunes, ¿no? Y estándar que me han ido enseñando de forma general, aplicarlas en este caso a la seguridad en Internet, ¿no? Algunos de estos métodos se conocen como phishing, ¿vale? Esto es una palabra en inglés que básicamente engloba aquellos intentos de estafadores que intentan hacerse pasar por alguien, en este caso el banco o una empresa, pero en este caso el banco, a través, por ejemplo, de correo electrónico, de redes sociales. También puede ser por voz o por teléfono y se denomina phishing, de voice, o smishing, de SMS, de mensajes de móvil, en el que seguro que hemos recibido más de uno intento de mensajes al móvil para obtener nuestros datos. Os dejo también aquí un link de un artículo de Asofin también y de los distintos tipos de fraude que establece la CNMV. Y aquí comentar como mejor consejo en seguridad, y es que nuestro banco nunca nos va a pedir, nunca nos va a pedir información, porque ya la tiene, y si tuviéramos que dar más información o necesita algo de nosotros, nos va a decir que vayamos allí o que accedamos al área de cliente o que entremos en nuestra aplicación, pero nunca nos va a mandar un mensaje de ningún tipo, de correo electrónico, de móvil, etcétera, en el que nos diga, tienes que hacer algo. Además, lo pone normalmente con un sentido de urgencia, se te va a bloquear la cuenta, vas a tener problemas, para que acceder a nuestra parte emocional y nuestra parte no racional, ¿no? En la que corriendo pinchemos donde nos están ofreciendo solucionar ese problema. El banco de verdad nunca me va a decir que acceda a un enlace y me pone ese enlace en el mensaje. Siempre me va a decir, si yo tengo que hacer algo, me va a dar información simplemente, ya está, es información, o si tengo que hacer alguna acción o operación, me va a decir, entra en tu área cliente y o ven a la oficina o llámanos, contacta con nosotros, etcétera, y de esa forma poder solucionar o poder añadir lo que falta, ¿no? O modificar lo que falta. Eso como mejor acción. Vale, pasamos ahora a la siguiente parte, que es de planificación de nuestras finanzas. Es decir, en este caso es importante conocer cómo están nuestras finanzas familiares, domésticas, mi unidad familiar, ¿no? Bien sea yo individualmente, con mi pareja, con mi familia, con quien conviva, o en caso de convivientes que yo comparta mis finanzas con ellos, ¿no? Por un lado, empezar con el ciclo de seguimiento. Es decir, yo tengo que hacer un seguimiento de mi economía doméstica, en el que el primer paso de todos es conocer la situación general. Yo tengo que conocer mi situación de ingresos, de gastos, pero no solo mía, sino de todos los miembros de mi unidad familiar. Esto a veces es el paso más complicado porque, claro, a lo mejor ingresos y tampoco es fácil conocer las cifras. Hay gente que le da mucho apuro hablar de dinero, sobre todo de ingresos, pero también de gastos. Es decir, hay una parte ahí de privacidad en la que bueno, pues yo me quiero gastar en determinadas cosas, mi dinero o no. En el caso de unidades familiares de varios miembros, pues es importante conocer, respetando la privacidad, pero conocer cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos de la familia. ¿Para qué? Bueno, pues para poder realizar un presupuesto acorde a esas cifras, a esos ingresos, a esos gastos. Posteriormente a realizar ese presupuesto, establecer un fondo de emergencia. Es importante contar con un fondo de emergencia. Normalmente se mide en qué capacidad tendríamos para subsistir en caso de perder los ingresos, por ejemplo, o en caso de que venga un gasto sobrevenido. Importante, evidentemente, y ese fondo de emergencia me serviría para hacer frente a ese gasto o a la pérdida de ingresos, ¿no? Temporal que pueda sufrir.
una vez tengo un presupuesto y tengo establecido un fondo de emergencia, ya puedo pasar a la parte de gestionar mi endeudamiento, es decir, a optar por, bueno, si tengo que endeudarme porque hay determinados bienes, determinados productos, pues el ejemplo más clásico es una vivienda, en los que es relativamente común, hay mucha gente que la compra, que tiene la liquidez suficiente, pero lo habitual es comprarla mediante un préstamo hipotecario, una vivienda, bueno, pues, o si, por ejemplo, un vehículo o bienes de mayor, de un coste elevado, bueno, gestionar ese endeudamiento a la hora de cuánto soy capaz, cuánto es mi presupuesto capaz de asumir en ese, bajo esas premisas y bajo esas circunstancias, ¿no? ¿Cómo planificamos o cómo son los pasos a seguir en esta planificación de mis finanzas? Lo primero de todo es recoger la información. Es decir, hay dos situaciones, dos conceptos que son sistemática y realista, ambos dos son muy importantes, y es, por un lado, tiene que ser sistemática, es decir, de nada me vale recoger la información en un mes y dejarla ahí sin actualizar, sin ser, sin continuar de forma sistemática con esa recogida, ¿no? Es decir, eso tiene que ser continuo y, sobre todo, además de continuo, tiene que ser realista. Es decir, aquí es muy típico el establecer en mis ingresos y gastos, bueno, los gordos, los grandes, son muy fáciles de ver. Normalmente yo sé si tengo una hipoteca, yo sé cuánto más o menos pago de facturas aproximadamente, y si no lo miro, yo sé más o menos cuáles son las cifras de mis seguros o de mis gastos, o incluso cuánto me puedo gastar en comida aproximadamente. Pero hay otros gastos, sobre todo en la parte de gastos, porque en ingresos es más fácil el acordarse cada uno pues, de su salario o de sus rentas que pueda tener. En los gastos es muy fácil el dejar de lado pequeños gastos, que el ejemplo típico suele ser el café de por la mañana, ¿no? Por ejemplo, si trabajo y todos los días que voy a la oficina me tomo un café, o por lo que sea otro tipo de gasto que pueda tener pequeñito. El problema está en diferenciar la, el hacerlo una sola vez, es decir, un día puntual, claro, no es lo mismo gastarme 1,50 o lo que me cueste, 1 euro, 2 euros, dependiendo de dónde esté, 1,50, gastarme un café un día que un café diario cada vez que voy a trabajar, todos los días. Eso, claro, multiplicado al mes por más de 20 días que voy a trabajar, claro, ya cambiamos y pasa de, incluso si no es un café solo, si encima es un desayuno, ya podemos hablar de 30, 40, 50 euros al mes, que puede ser bastante y que si fuera un solo gasto seguramente lo tendría en cuenta. Pero claro, al ser muchos pequeñitos, no los tengo en cuenta. Esto sí que es importante, el que sea lo más realista posible, lo más aproximado posible en caso de que sea un número variable o de que tenga una aproximación de ese coste y que ser responsable con esta recogida de información, no obviar ningún tipo de dato, ¿no? El siguiente paso sería el saneamiento y optimización del presupuesto, es decir, buscar soluciones a posibles problemas que yo haya encontrado en esa recogida de información, tanto a la hora de mejorar o gestionar mejor los ingresos, pues si tengo la opción de modificar mi salario al nivel de trabajar más horas o en otro tipo de trabajos, o tengo ahorros y puedo hoy en día, ahora que están subiendo los tipos de interés, buscar invertir o depositar, aunque sea en renta fija o en productos garantizados, mi dinero y poder mejorar ese ingreso, ¿no? Y sobre todo buscar soluciones para aquellos gastos que no estén contemplados o que esa recogida haya visto como excesivos para minimizarlos o controlarlos de alguna manera, ¿no? A partir de aquí, optimizando este presupuesto, puedo pasar al siguiente paso, que es la creación de un colchón para imprevistos. Este colchón, que es el que decíamos antes, me tiene que servir a la hora de, bueno, un gasto sobrevenido o una bajada de los ingresos sobrevenida para ayudarme a subsistir de forma temporal. Y posteriormente
el último paso, ya una vez creados este colchón, que sería ese ahorro, digamos, y habiendo optimizado el presupuesto, establecer nuevas metas y proyectos a la hora de ahorrar o hacer un mix entre ahorro y deuda para, bueno, pues incurrir en otra serie de gastos. Esto, claro, es que a veces, el problema de esto es que a veces entramos en un establecimiento de nuevas metas y proyectos porque, bueno, pues por una cuestión emocional, nos hace ilusión o nos lo necesitamos incluso, ¿no? Como es una mezcla entre necesidad y querer comprar algo, hacer una nueva meta o establecer un proyecto, tengo que haber optimizado, tengo que haber recogido la información, tengo que saber cómo estoy, cómo está mi presupuesto, cómo están mis ingresos, mis gastos y disponer de ese colchón para imprevistos previamente a disponerme a gastar más dinero o establecer nuevas metas en mis gastos a futuro, ¿no? Es importante establecer este orden o respetar este orden a la hora de tener una buena planificación y salud financiera. Aquí tenéis un ejemplo, simplemente es un ejemplo, es una herramienta más, de una tabla de gastos, de ingresos y gastos, en las que, bueno, es un presupuesto familiar y personal, en el que, bueno, se establecen, aquí lo importante no es el método de utilizar, yo puedo ser muy de papel y hacerlo en papel, o puedo ser muy tecnológico y hoy en día hay herramientas, aplicaciones incluso que me permiten llevar a cabo mi presupuesto y todo con el control de mis ingresos y gastos. Esto es un intermedio entre, bueno, tener presupuestado y controlar mis ingresos, que pueden ser varios, porque no tiene por qué ser solo el salario, la pensión pueden ser rentas, pueden ser ingresos extraordinarios, como por ejemplo ahora en la campaña de las rentas si me devuelven dinero, etcétera. Y establecer filas por los ingresos y columnas los meses en los que, bueno, de todo el año, ¿no? Aparte del total de cada una de las partidas. Importante aquí lo que comentaba en los gastos, establecer que la vivienda, la comida, aquí hay algunos ejemplos, el pago del coche, por ejemplo, si tengo una letra, seguros, teléfonos, suministros de todo tipo, establecer todo lo meticulosos que queramos ser, es importante que lo seamos para reflejar de forma realista todos esos gastos e ingresos. Los ingresos normalmente es más fácil y no nos solemos olvidar del dinero que ingresamos, pero de los gastos sí nos solemos olvidar de conceptos y de situaciones en las que no contamos con ella, pero sí nos estamos gastando dinero, ¿no? Sobre todo pues la parte del efectivo pequeña que se va, algunas pequeñas compras o gastos que pago con tarjeta que luego no reflejo, ¿no? en este presupuesto y que tengo que tener en cuenta porque, como veíamos antes, el problema no es ese gasto de 1, 5 euros, 10 euros, sino es la suma de todos ellos, ¿no? Que al final crea una divergencia real entre esos ingresos y gastos que aquí no aparece reflejada, ¿no? Y aquí hablar que dentro de la planificación de esta posibilidad que existe y que hay mucha publicidad y muchas entidades que se dedican a ello, que es la reunificación de deudas. ¿Qué es esto de la reunificación de deudas en el caso de personas que tengan varios préstamos, créditos, hipotecas? Es unificarlos en uno nuevo, en uno solo, cancelarlos y crear uno nuevo. La entidad reunificadora de deudas nos hará un estudio de la situación financiera y determinará si puedo juntar o no las deudas. Mucho cuidado y atención a los inconvenientes que provoca esta reunificación, que normalmente son tipos muy superiores a los del mercado, incluso superiores a los que tenía antes, aunque tenga un solo préstamo, y sobre todo que parece que pago menos porque se lleva a una ampliación del plazo. Es decir, si yo mis deudas vencían dentro de 3, 5 y 7 años, a lo mejor me hacen un préstamo a 10, a 15 años, parece que pago menos y a lo mejor es la única alternativa que tengo, pero mucho cuidado con esto porque ahí los intereses se multiplicarán el pago total, el monto total de intereses que yo pagaré a lo largo de ese periodo, ¿no? Aunque sea un solo préstamo. Comentaros aquí, por ejemplo, que otra noticia de Asufin, que el sobrecoste medio de estas operaciones
puede alcanzar de media el 350 en tipos de interés, ¿vale? El sobrecoste que conlleva reunificar estas deudas respecto a lo que teníamos. O sea, con lo cual al final, si yo tenía un problema para pagar esas deudas, al final estoy metiéndome en otro problema mayor, salvo que mi situación sea muy concreta y bueno, pueda disponer de ese dinero de forma permanente, de esos ingresos a largo plazo, y no tenga otro tipo de alternativas, ¿no? Para cancelar esas deudas. Comentar también respecto a la planificación, bueno, estos conceptos, como son el consumo, el ahorro y la inversión. En función de la renta que tenemos, tenemos una capacidad de consumo y también en función de ese consumo pues, nos queda una capacidad de ahorro e inversión, y que es importante, bueno, tener claro, ¿no? Algunos de estos conceptos. Respecto a lo que es el ahorro y la inversión, el concepto de rentabilidad, que todos hemos oído, es el beneficio con esa compra e inversión que normalmente viene asociado a que con mayor tiempo hay mayor rentabilidad. Sin embargo, la rentabilidad suele ir aparejada del riesgo también. Es decir, yo puedo optar por mayor riesgo y en el mismo plazo yo obtendré mayor rentabilidad, pero, ojo, quien no arriesga no gana. Es decir, el riesgo que correré será mayor y la rentabilidad es la rentabilidad potencial, que será más alta con mayor riesgo, pero eso no significa alcanzar esa rentabilidad, ¿vale? Sin embargo, en operaciones de bajo riesgo, la forma más común de aumentar mi rentabilidad es, bueno, estirar el plazo, mayor tiempo, invertir con más tiempo. No es lo mismo hacer una inversión aunque sea a renta fija, a 5 años que a un año, ¿no? Me darán más intereses, incluso para un solo periodo, es decir, un solo año. El primer año obtendré más dinero, más intereses, si yo me he comprometido a dejar ese dinero ahí durante 5 años, que si me he comprometido solo durante un año, ¿no? También comentar el concepto de liquidez, ¿vale? Que es la capacidad que tiene un activo financiero de convertirse en cash, en dinero líquido, ¿vale? El ejemplo clásico es la hucha, donde yo tengo la hucha, el dinero en monedas, y siempre pues a mayor rentabilidad tengo mayor riesgo, pero menor liquidez normalmente, y que las menores rentabilidades lo que implican es mayor liquidez. Yo tengo que renunciar a esa liquidez si quiero obtener más rentabilidad. Esto sí que es inversamente proporcional, y estos tres conceptos son los que tengo que tener bastante claro a la hora de, bueno, de invertir, de utilizar ese ahorro que yo he generado para invertir parte de él y obtener más rentas, ¿no? Introducir también un concepto nuevo que tanto en Asofin como Economistas sin Fronteras estamos trabajando con ello, que es la sostenibilidad de las inversiones. Las inversiones sostenibles o inversiones ASG, que introduce, además de estos criterios, añade el desarrollo sostenible, ¿vale? ¿Cómo se mide esto? Pues en la que se llama la ESG o la ESG en inglés, que es el medio ambiente, la parte social y la parte de buen gobierno, como un análisis mejor y más completo de las inversiones. No vamos a entrar en ello, pero mencionarlo, que cada vez está teniendo más importancia. Por último, en estos minutos que quedan, vamos a ir a la parte de conocer nuestros derechos. Es decir, a la hora de ser usuarios financieros, de ser consumidores, bueno, nosotros nos podemos encontrar, y además es muy común, nosotros nos pasa mucho con muchas personas que hablamos, en talleres, en formaciones que hacemos, que mucha gente, bueno, pues tiene una mala relación con el banco, o ha tenido experiencias desagradables con el banco, y es importante saber, bueno, a qué nos protege la ley, ¿no? De qué nos protege. Por un lado, tenemos que saber que antes de contratar un servicio, primero, que el banco no está obligado, que yo no estoy obligado a contratar un servicio en ningún caso. Normalmente aquí lo que se hace es lo que llamamos un poco más de coacción, es decir, para contratar otro servicio añadido me suelen mejorar o beneficiar o exonerar de algún pago, y por tanto no me están obligando, sino que me están ellos, desde su punto de vista, ofreciendo, desde el punto de vista del consumidor, coaccionando a la hora de establecer un contrato de un nuevo servicio para obtener unos beneficios, como por ejemplo que un primer servicio pues me cueste menos, ¿no? A cambio de contratar un segundo servicio.
Antes de contratar estos servicios, cualquiera de ellos, es importante saber que las tarifas, que tengo que saber las tarifas de las comisiones bancarias que implica ese servicio, que pregunte todas las ofertas que tiene la entidad y esa entidad y otras para poder comparar, y que están obligados a darme toda la información necesaria para entender bien el producto o servicio. Perdamos el miedo a preguntar, a repreguntar, incluso a comparar dentro del mismo banco con otro comercial o con otro banco, otro producto, tanto para comparar productos entre sí como para resolver todas las dudas que yo pueda tener. Al contratar, también que sepamos que nos tienen que facilitar un ejemplar del contrato que estamos firmando, ¿vale? Igualmente, si yo este ejemplar en algún momento no sé dónde está, yo puedo ir al banco a preguntar, ¿vale? Incluso en banca digital hoy en día, en algunos casos o se pueden descargar las condiciones contractuales de Internet. No en todos los bancos y no en todos los casos, pero en algunos sí. ¿Y qué hacemos ante una incidencia? Alguna problemática donde yo considero que se han vulnerado mis derechos o que se me ha cobrado una comisión indebida. Bueno, ante todo saber que intentar hablar con el banco para que no me la cobren o que me la devuelvan, y si el comercial o mi gestor no atiende a esa petición, saber que todos los bancos están obligados a tener un servicio de atención al cliente obligatorio para las entidades financieras. Es decir, yo puedo acceder a ese servicio de atención al cliente, que es diferente de mi gestor, ¿vale? O de mi comercial, que pertenece al banco, y que yo les puedo, pues, ponerme en contacto con ellos mediante teléfono, email, ¿vale? Y yo puedo establecer mi queja y ese servicio de atención al cliente está obligado a contestarme entre 15 días y 2 meses en función del tipo de queja y de reclamación que yo esté haciendo, y contestarme con una solución o una denegación de esa petición. Es importante saber esto porque es un paso previo que estamos obligados a hacer antes de ir al servicio de reclamaciones del Banco de España, que es el que atiende a las quejas que no han sido atendidas debidamente o que consideramos que no han sido atendidas debidamente por el servicio anterior del cliente. ¿Vale? Antes de ir al servicio de reclamaciones del Banco de España, tendremos que pasar por el servicio de atención al cliente y esperar el tiempo necesario antes de poder continuar con el Banco de España, o incluso con otro tipo de reclamaciones, incluso vía judicial, ¿no? Aquí recordar que siempre podéis acudir a entidades, porque este tipo de reclamaciones pueden ser engorrosas o pueden ser o no se me dan bien o falta de conocimiento simplemente en esa materia, y acudir a entidades como por ejemplo a Sufin, que precisamente pues, es especialista en el ámbito financiero, y en ese caso pues con ellas pues podéis optar a este proceso en cualquiera de los pasos, a optar a reclamar, pues, y asegurándoos que en este caso pues estáis haciendo la reclamación de forma correcta, ¿no?